Bueno, Kaixo, arratsalde guztioi. Bueno, muchas gracias por venir en el día de hoy. La última conferencia que organizamos antes del verano, luego volveremos en septiembre, os emplazo. Y antes de comenzar, bueno, como siempre agradecerle a Koldo Michelena, ¿no?, que es quien patrocina estas charlas. Me gustaría poneros al corriente de la publicación, lo venimos haciendo desde hace un tiempo, de esta obra, tanto en castellano como euskera, síntesis de la historia de Guipúzcoa, que hemos elaborado desde la Asociación de Historiadores Guipuzcoanos Miguel de Aramburu, con patrocinio también de Cucha y de Diputación Foral, y que tenéis disponible ya en nuestra página web, también en la del Archivo de Tolosa, ¿no?, si no me equivoco, descargables tanto en castellano como euskera, ¿vale? Si lo queréis en papel, os emplazo a las librerías, donde lo encontraréis. Y bueno, sin más, paso a presentaros a Álvaro Aragón Ruano, licenciado en Historia por la Universidad de Deusto, doctor en Historia Moderna por la Universidad del País Vasco, profesor en dicha universidad, en el Departamento de Historia Medieval, Moderna y de América, y que ha trabajado, bueno, entre otras cuestiones, temas como el impacto climático, temas relacionados también con el bosque, la ganadería y el impacto que tuvieron en el desarrollo económico de Guipúzcoa. Un libro bastante conocido de él, que es el bosque, ¿no?, publicado ya hace unos cuantos años, y el de la ganadería guipuzcoana. Sí, te pregunto a ti. No sé qué año, 2000... ¿Cuál era? 2001. 2001, ya un clásico. Y bueno, también ha trabajado temas sobre las relaciones económicas y sociales entre Guipúzcoa y Parralde, ¿no? Y sin más, con todo este bagaje, bueno, te cedo la palabra, ¿no? Gracias, Iker. Bueno, lo cierto es que hoy, si soy sincero, pensaba que iba a hacer peor tiempo. Digo, perfecto, así puedo explicar perfectamente la pequeña edad del hielo, pero ha mejorado algo. No sé si es mejor o es peor. Tampoco hay que arriesgarse y hacer sufrir a la gente para que escuche una charla de 1 hora. Pero bueno, es cierto que todo este mes, ¿no?, está siendo bastante malo climatológicamente, y os podéis hacer una idea también, pues un poco acercaros más fácilmente a la situación precisamente del clima en el siglo XVII. Bueno, cuando hablamos de la pequeña edad del hielo, ha habido gente que me pregunta, pero bueno, ¿por qué se llama pequeña edad del hielo? Bueno, pues en principio porque es corta en el tiempo, es un periodo de tiempo bastante corto relativamente, y en comparación, por ejemplo, con los periodos de las glaciaciones. Y también es pequeña en el sentido de que las temperaturas bajan, pero no son tan, digamos, radicales como en los periodos de glaciación. Sabéis que la última gran glaciación fue la de Würm, que ocurrió pues prácticamente hasta hace 10.000 años. A partir de hace 10.000 años se inicia el proceso del Holoceno y hay una mejora de la climatología, y bueno, eso va variando. Tenéis aquí, os he puesto el típico cuadro costumbrista holandés del siglo XVII, que de alguna forma refleja muy bien pues, esos duros inviernos a los que, bueno, la gente se tuvo que amoldar y sobrevivió. Pues, veis que son ríos que están congelados, en los que se practican diferentes juegos y deportes, y en los que incluso pues, se celebraban ferias. Bueno, la pequeña edad de hielo se inicia más o menos en el año 1300 y dura hasta 1850, o sea, son básicamente unos 500 años, pero eso en el espacio de tiempo, digamos, del planeta Tierra es muy poco tiempo, por eso nos referimos a ella como la pequeña edad de hielo. Y le precede un periodo que se llama el óptimo medieval, en el que las temperaturas fueron más altas. Iría desde la caída del Imperio Romano, más o menos desde el siglo V, hasta precisamente 1300. Durante ese periodo pues, encontramos que se cultiva la vid en el sur de Inglaterra, algo que hoy día ha desaparecido. Los vikingos pueblan la zona de Groenlandia, incluso se trasladan a Vinland, que precisamente se llama Vinland como tierra del vino, porque supuestamente pues, también cultivarían vino en la costa este norteamericana. Pero eso empieza a cambiar a partir del año 1300.
Las principales características de este periodo, de la pequeña edad del hielo, es su gran variabilidad. A veces cuando hablamos de pequeña edad del hielo, pues todo el mundo piensa, hombre, pues se heló todo el mundo y volvieron, ¿no? se ampliaron, digamos, las áreas de hielo. No, hay importantes diferencias latitudinales. En general, el siglo XVI fue un siglo bastante lluvioso y a partir de mediados del siglo XVI es cuando empieza ya un repunte de esa pequeña edad del hielo. Hay dos fases esenciales que afectan principalmente además al País Vasco, como son el periodo que va de 1560 a 1630 y luego otro periodo que iría de 1690 hacia 1730. Es lo que coincidiría con el llamado mínimo de Maunder, que os aparece ahí al final de la lista. Bueno, son además dos periodos completamente diferentes. En el primero de ellos vemos que hay inviernos bastante fríos y secos, alternados con veranos cálidos y muy cortos, parecido al de este año por lo que veo, y los otoños y las primaveras también experimentan fuertes precipitaciones. En el caso del segundo periodo, el que va de 1690 a 1730, no es un periodo tan frío, pero sí es un periodo en el que se producen fuertes inundaciones, fuertes precipitaciones, fenómenos tormentosos que dan lugar a eso. Bueno, como veréis en la presentación, os he ido poniendo también casos de todo el Cantábrico, para que veáis que no es un caso aislado el de Guipúzcoa, se produce también en todo el Cantábrico. Y veis ahí pues, el caso, por ejemplo, de Asturias en el año 1572, es el año más frío, al parecer, bueno, pues los testimonios hablan de ese año como el más frío en Asturias. También los testimonios de la documentación en Cantabria hablan de que hay fuertes inundaciones en 1582, en el 92, en el 96. Esto también coincide con algunas zonas guipuzcoanas, como por ejemplo Usurbil, la zona, creo recordar, de Legazpia, Legorreta, bueno. Sin embargo, en la zona prepirenaica se han registrado episodios secos, es decir, hay una fuerte sequía en la zona prepirenaica y en algunas zonas meseteñas. Hay importantes desecaciones lacustres en la zona del sureste mediterráneo, hay una fuerte sequía y hay una bajada del nivel de los ríos, pero alternados con fenómenos o eventos pluviométricos e inundaciones catastróficas, lo que sería una gota fría al uso actualmente. Cerca nuestro también tenemos algunos estudios realizados, por ejemplo, en la zona de las Bardenas, y sabemos que el río Keiles, que es afluente del río Ebro y que pasa por allí cerca, pues tiene durante este periodo una elevada frecuencia de avenidas, o sea, de fenómenos, digamos, de avenida, de subidas pues, no habituales en el nivel de los ríos. Entre el año 1640 y 1710 están registradas. Y también ha habido estudios, por ejemplo, en los picos de Urbión y relacionados con la perpetuidad, digamos, de las nieves. Ha habido estudios realizados que nos han permitido, a través de diferentes técnicas, conocer que durante ese periodo, en los picos de Urbión, pues permanece la nieve más de lo habitual o de lo que consideramos nosotros en la actualidad habitual. El mínimo de Maunder supone a nivel europeo el periodo más frío de toda esta pequeña edad glaciar. Es el máximo pico. Sin embargo, en la zona del País Vasco afectó de una manera diferente. No están registrados tantos fríos, sino, como os decía antes, en la parte, digamos, más mediterránea, fuertes sequías, y en la parte, digamos, más septentrional, inundaciones. Si hacéis una búsqueda, por ejemplo, en DocuClick o incluso en Pares, pues veréis que hay un importante número de expedientes relacionados precisamente con granizadas, inundaciones, destrucción de puentes, de caminos, etcétera, durante todo este periodo, finales del siglo XVII y comienzos del siglo XVIII.
Tened en cuenta que en ese periodo además coincide alguno de los eventos importantes para la historia de Guipúzcoa, como es por ejemplo la machinada de 1718, que hemos conmemorado este año. Bien. Uy, ¿por qué no pasa esto? Se ha quedado frito. Bueno, veis aquí, os he traído, porque me ha parecido curioso, es un dibujo italiano del año 1709 que lo considera el año terrible. Es un año de importantes hambres y pobreza, de importantes fríos. También se producen numerosas guerras. En este contexto tenéis que tener en cuenta que se produce la Guerra de Sucesión Española, que también tiene algunos escenarios europeos, hasta el año 1713 o 15 incluso, y pues, un proceso de fuertes mortalidades. Entonces, bueno, pues ha quedado un poco registrado a través del arte cómo se veía en ese momento. Claro, tenéis que tener en cuenta que ellos no son conscientes de que hay un cambio climático o de lo que hoy llamamos la pequeña edad del hielo. Ellos lo achacan todo a sus propias acciones y a la acción de Dios, a la acción divina, en respuesta, digamos, a su mal comportamiento, a sus pecados. Entonces, bueno, no son conscientes. Es actualmente cuando tenemos conciencia de que en realidad vivieron un periodo de enfriamiento climático. Bueno, ¿cuáles son las pruebas del impacto de la pequeña edad del hielo en Guipúzcoa? Bueno, tenemos varios expedientes, varios pleitos que podéis consultar en el Archivo General de Guipúzcoa, en los que se nos habla de inviernos largos y duros, con muy fuertes nevadas, con granizadas repentinas e inundaciones que destruyen las cosechas. Por ejemplo, uno de ellos es el relativo al vínculo de los López de Zarauz, que tenían diferentes posesiones en Aizarnazábal, en Regil, en Cestoa, en la zona de Zarauz y Guetaria, y nos hablan que debido, sobre todo, a un periodo de fuertes nevadas entre los años 1562 y 1572, hay pérdidas de cosechas. Y las cosechas, las pocas que se recogen, además, están afectadas por dos enfermedades que en la documentación aparecen como gorría y galpiper, que tampoco sabemos exactamente, pero suponemos que por el frío pues el cereal se estropearía y le saldría pues, una especie de pintitas, o me imagino que será el galpiper, viene de garía, galsorua, significa trigo. Piperra pues es el mal, ¿no? del trigo. Bueno, como no pueden pagar las rentas los arrendatarios en trigo, sabéis que en esta época prácticamente se maneja muy poco el dinero, las monedas. Generalmente las rentas se pagan en especie y lo pagan en trigo, y como no tienen en este caso trigo, porque han perdido la mayor parte de las cosechas, lo pagan en ganado. Es decir, pagan al arrendador la renta correspondiente en ganado, con lo cual en la mayoría de los casos van a perder la propiedad de ese ganado. El ganado pasa, claro, el señor o el dueño, el jauncho del caserío, pues tampoco le interesa realmente tener ese ganado, a no ser que lo vaya a vender. Lo que hace es lo deja en usufructo, pero la propiedad queda para él. ¿De acuerdo? Bueno, además de eso, sabemos que por el frío hay una importante reducción de la cabaña ganadera. En esos 10 años, de 1562 a 1572, pues ha habido una pérdida de en torno a 70 cabezas de ganado. La que más afectada se ha visto ha sido sobre todo el ganado ovicaprino, las ovejas y las cabras, no tanto el ganado vacuno. Y el que parece que se ha expandido durante este periodo con un inusitado crecimiento es el ganado porcino. ¿Por qué desciende el ganado ovicaprino y no el vacuno? Bueno, parece ser, y los testimonios así lo acreditan, que en este momento ya se había empezado a utilizar un sistema estabulado para el ganado, o al menos semiestabulado. Es decir, el ganado vacuno ya no permanecía en los seles o en las partes altas de las montañas, sino que
se mantenía en las cuadras, con lo cual los fríos no le afectaban tanto. Sin embargo, las ovejas y el ganado caprino parece que había empezado a sustituir al ganado vacuno en las zonas altas, y es a la que precisamente le afecta, sobre todo las lluvias, el frío le afecta mucho. Por ejemplo, en la novela Perú abarca, precisamente se menciona eso, que la lluvia afectaba bastante al ganado ovino. Bueno, entonces la documentación nos habla de que ha habido mucha quiebra en el ganado menudo en esta provincia, porque se ha muerto mucha suma de ello, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la solución que se implementa? Muchos de estos arrendatarios de estos baserritarras que pagaban unas rentas en los caseríos los van a abandonar, porque claro, ante la continuidad de las malas cosechas no pueden pagar las rentas. Entonces emigran. No sabemos exactamente a dónde van. Si van a otros caseríos en los que las condiciones de renta son mejores o incluso se les condona, pero abandonan los caseríos. Esos caseríos, en muchos casos, quedan abandonados. Y luego, en la década de los años 80, los mencionados miembros del vínculo de los López de Zarauz intentan rehabilitarlos y tienen que hacer unas grandes inversiones para volver a reconstruirlos. Y además tienen que atraer otra vez a esos arrendatarios, a esos baserritarras, con condiciones aceptables. ¿Qué es lo que hacen? Pues en muchos casos, como luego veremos, lo que hacen es condonarles las rentas durante un periodo concreto. Hay diferentes soluciones, pero esa es una de las más importantes. Bueno, para que veáis que este es un proceso, el proceso de muerte de ganado no ocurre solamente en Guipúzcoa, también os he traído algunos datos de la zona de Bortziri. Recientemente en el Archivo General de Navarra, mirando un expediente para otra cuestión relacionada con bosques, pues me encontré este dato, que entre 1565 y 1577 habían muerto más de 50 cabezas de ganado vacuno en Bortziri, y se refería precisamente a ese aspecto. Veis ahí, por tener poca fuerza los bueyes a causa del recio invierno y de dolencias que han tenido los bueyes de esta tierra, y los que quedan en vida quedan muy flacos y perdidos, pues porque no hay buenas cosechas, la hierba también pues, no estará disponible por las nieves perpetuas o continuadas. Entonces es un problema, y muchos de los ganados que se utilizan para el acarreo de maderas y otro tipo de cuestiones pues mueren, y eso queda reflejado en la documentación. En el siguiente periodo, en el siguiente repunte de esta pequeña edad del hielo, que se produce entre 1690 y 1730, vemos que es un periodo de constantes lluvias, de inundaciones, granizadas, y aquí sí vemos que, por ejemplo, existen en la documentación referencias a numerosas procesiones pro pluvia y pro serenitate. Pro pluvia es cuando hay sequía para que llueva, y pro serenitate cuando llueve demasiado. Igual deberíamos probar a ver si ahora el cielo responde. Bueno, siguiendo en el ámbito de la agricultura, tradicionalmente se ha venido diciendo que el campesinado o que la economía agrícola en la zona cantábrica es una economía, digamos, de autoabastecimiento. Bueno, en los últimos años hay algunos autores que no están muy de acuerdo con esa postura y piensan o consideran que realmente la agricultura y el sector primario no vivía de espaldas al mercado. Muy al contrario, estaba, digamos, al orden del día, todos los vaivenes del propio mercado, las necesidades del mercado, y se fueron adaptando en función de ello. En general se habla de esta economía adaptativa ya para el siglo XVIII, pero en algunos casos hay algunos autores que consideran que se puede retrotraer ya al siglo XVII. Precisamente estos cambios que se van a producir en el siglo XVII creo que inician este proceso. Sería, digamos, una economía que para nada es de autoabastecimiento, en la que es cierto que la inversión en mano de obra es muy importante, pero ahí entra de alguna forma la mano de obra familiar,
el papel de las mujeres, de los niños. Vemos en la documentación que aparecen como pastoras, los niños también, acarreando leña, etcétera, haciendo una serie de actividades que presupuestamente son del hombre, pero que como el hombre está fuera de la casa haciendo otras actividades, o incluso en Terranova pescando o de trajineros en la meseta, pues ellas se ven obligadas a realizar. Es cierto que existe un escaso nivel tecnológico, a pesar de que hay algunas novedades, pero vemos que en el caso, por ejemplo, del Cantábrico y sobre todo en el caso de Guipúzcoa también, ya existe desde tiempos tempranos una cierta diversificación. Hay siembra mezclada entre diferentes productos, algunos de ellos que ya de alguna forma enriquecen los suelos. Por ejemplo, generalmente los productos que más se plantan van a ser el trigo y el mijo, pero acompañados de ello pues también encontramos las habas, encontramos también los nabos para el alimento de los animales, y bueno, vemos que hay un cierto equilibrio entre ganadería y agricultura. Es importante este equilibrio y esta compensación porque la ganadería aporta ongarrilla, ¿no? Gazteleraz, abono, eso es. Aporta abono, y entonces se pueden enriquecer las tierras de cultivo. Además, tenemos que tener en cuenta que este periodo el campesinado tiene a mano los recursos comunales, que son un recurso muy importante a la hora de obtener el propio abono vegetal, dar alimento al ganado, incluso cuando hay periodos de malas cosechas, acudir al bosque a por alimento, etc. Bueno, entonces, como decía, estos cambios yo creo que ya se empiezan a implementar en el siglo XVII. Bueno, el gran agente, digamos, que va de alguna forma a procurar estos cambios es la introducción del maíz. El maíz ya se conocía, se dice que ya llegó con Cristóbal Colón en los primeros viajes, pero se había utilizado como una mera planta decorativa en los jardines. Y ya durante el siglo XVI parece ser que se utilizó para el alimento animal. Cuando se producen las crisis agrarias de fines del siglo XVI y las crisis demográficas también, acompañadas de pestes, por ejemplo la peste cantábrica entre el año 1597 y 1603, parece ser que es cuando echan mano del maíz y otros productos también venidos de América, como por ejemplo la alubia, el tomate, pimientos, etc. Bueno, es un producto que se va a moldar magníficamente porque de alguna forma no obliga a cambiar el sistema de cultivo. Para entonces ya hay un modelo de rotación continua, generalmente trienal o bienal, y va a aportar además mayores rendimientos. Aquí tenéis, en todos los casos, independientemente del tipo de tierra que sea, veis que hay, el maíz produce un 5% más que el trigo. Básicamente hay una diferencia de un 4 o un 5% entre unos y otros, independientemente del tipo de tierra que exista. Bueno, además permite un importante ahorro de simiente. Hay que tener en cuenta además que el maíz se planta en una determinada época, entonces puedes alternar el cultivo de maíz con el de trigo, incluso con el del nabo, en diferentes épocas del año. Además te permite la combinación con otros cultivos. Os presentaba esta foto, no es que se vea muy bien, pero aquí lo que tenemos es la planta del maíz y alrededor lo que hay son, pues creo que son vainas, o no sé si son habas. Bueno, son plantas trepadoras que utilizan el tallo del maíz para enroscarse, y con lo cual pues obtienes dos cosechas. Lo que hoy día se hace con las cañas, pues en la época, bueno, esto todavía se sigue haciendo en algunos caseríos, de ahí esa fotografía. Bueno, entonces hay una mejora de la productividad y además permite el mejor alimento del ganado y obtener mayores tasas de abono para enriquecer las tierras. No solo eso, algunos de los productos nuevos que se introducen, luego posteriormente también estará la patata, enriquecen el suelo con nitrógeno. Uno de los principales problemas es que los cereales,
absorben el nitrógeno de la tierra, entonces hay que enriquecerlo. Pero con este tipo de productos o de cultivos alternativos se enriquece. Entonces, lo que evitan básicamente es el barbecho, tener que utilizar el barbecho. Y hay un uso continuado de la tierra, con lo cual la productividad aumenta. Bueno, ¿qué genera la introducción del maíz? Bueno, pues una especialización, que básicamente se produce desde la costa hacia el interior, con diferencias geográficas. Esto no hay que caer en generalizaciones. Y ocurre prácticamente lo mismo en Asturias, en Cantabria, en Galicia. Generalmente el maíz va a sustituir a una serie de cultivos que ya venían anteriormente. Sobre todo en el caso del País Vasco va a sustituir a lo que es el mijo, que curiosamente en euskera se conocía como artúa. Hoy día al mijo se le conoce como artachiquilla para diferenciarlo. Es decir, le robó las tierras de cultivo e incluso el nombre al mijo, al artúa primigenio, y se quedó con el nombre. Hoy día conocemos el maíz como artúa. Bueno, además de sustituir al mijo, también sustituye en parte al trigo, pero no del todo, y en algunos casos también viene a sustituir a los manzanos. Pero esto ocurre en algunas zonas de Guipúzcoa paulatinamente, no son cambios radicales. Bueno, sabemos que esto ha ocurrido, ¿por qué? Porque la documentación nos habla de ello, y tenemos algunos datos en los que para el siglo XVI se pagaban las rentas en maíz, en trigo, en mijo y en otros productos, y sin embargo ya para mediados del siglo XVII los mismos caseríos ya están pagando las rentas en maíz. Tenemos algunas estadísticas y se ve claramente pues, que el avance del maíz es paulatino y que para mediados del siglo XVIII ya tanto maíz como trigo se equiparan en su expansión. Curiosamente, el propio Larramendi, a mediados del siglo XVIII, ya nos habla de dos realidades en Guipúzcoa. Nos habla de Beterri y de Goierri. Precisamente en Goierri es donde perdura más el trigo, es donde más le cuesta entrar el maíz, y sin embargo, asociado al cultivo del trigo, viene también la ganadería vacuna, que bueno, pues predomina prácticamente hasta el siglo XIX. Sin embargo, en Beterri, en la zona este de la provincia, vemos que el avance del maíz es prácticamente inmediato. Ya para mediados del siglo XVII, gran parte de la geografía del este de la provincia de Guipúzcoa está ocupada por el maíz y convive también con el trigo. Y curiosamente es en esta zona, en Beterri, donde mayor expansión va a tener y más rápida expansión tienen los rebaños de ovejas. O sea que hay como una especie de asociación entre maíz y ovejas y entre trigo y vacuno, pero no siempre es así. Habría que hacer estudios muy locales porque la situación cambia bastante de un pueblo a otro. No se puede generalizar, pero en general se puede decir que, salvo excepciones, este esquema se mantiene. Junto con la expansión del maíz es curioso porque en algunas zonas también, fruto de esta especialización que ha permitido el cultivo del maíz, se expande la vid. Por ejemplo, vemos que en Mutriku desaparecen la mayor parte de los manzanales que había y muchos de los trigales y empiezan a plantar vid. Es algo que me llamó bastante la atención en su momento, pero tiene su lógica y es porque trata de abastecer al mercado en expansión de Bilbao. En estos momentos en Bilbao, gracias pues, a su expansión comercial relacionada con la exportación de lana, la importación de bacalao desde Estados Unidos, necesitan bebidas, digamos, alcohólicas, ¿no? Y hacen una apuesta por el chacolí. Entonces, en toda la zona del hinterland de Bilbao, y esto es bastante bien estudiado por Ana María Rivera, hay una sustitución a partir del siglo XVI de los manzanales y son sustituidos por chacolí. En toda la zona de Begoña y en todo el entorno se empieza a expandir el chacolí. Y en la zona de Mutriku también. Asimismo, también hay una expansión del chacolí
Pues en las zonas más tradicionales, incluso en las que hoy día de alguna forma perdura. Orduña, Encartaciones, Bilbao, Baquio, Bermeo, Lekeitio, Mutriku, bueno, la zona costera. Aquí veis un poco cuál es la distribución actual y coincide bastante, por lo menos en la zona de la costa guipuzcoana y vizcaína. Bueno, pues esta especialización se inicia ahora en el 17. Algo similar ocurre con la sidra. Con respecto a la sidra también se produce una especialización, ¿de acuerdo? Sobre todo en el entorno de San Sebastián y del puerto de Pasajes. Tened en cuenta que durante el siglo XVII el puerto de Pasajes es el principal puerto del Cantábrico relacionado con la pesca de la ballena. La flota labortana hiberna en Pasajes y la flota guipuzcoana también pasa todo el año pues, en sus respectivos puertos y en Pasajes, hasta que en abril comienzan a salir ya para Terranova. Como el puerto de Pasajes era jurisdicción de San Sebastián obligaba a todos los barcos que pasaban el invierno y iban a Terranova a consumir su sidra. Los labortanos decían, pero si nosotros producimos sidra en Lapurdi, pues no les dejaban los de San Sebastián. Tenían que consumir la sidra propia. ¿Por qué? Porque lo que se llama los cosecheros de San Sebastián, que eran los que controlaban el concejo de San Sebastián, eran también los jaunchos o los dueños de los caseríos de todo el entorno de San Sebastián. Pues léase la zona de Ibaeta, Las Artigas, Alza, bueno, todo ese entorno. Y en todo ese entorno lo que había era manzanos. Entonces hay una especialización durante este periodo en torno a la sidra. No hay un retroceso del área de manzanos, sino al contrario, la documentación nos habla de que se expande. Y esa especialización ha durado hasta hoy día. La zona, digamos, de sidrerías actual es esa, la zona del entorno de San Sebastián. Usurbil, Urnieta, Astigarraga, Hernani, etc. Bueno, pues esa especialización viene desde el siglo XVII. Bueno, veis aquí algunas pruebas de cómo va retrocediendo el cultivo cómo va expandiéndose el cultivo del maíz. Veis que aparece aquí una pequeña referencia en 1576 y luego ya regularmente aparece el cobro de tazmías, el cobro de diezmos en la parroquia de San Juan Bautista de Arrasate a partir de la década de los años 10. Y cómo el mijo va desapareciendo y el trigo, bueno, se mantiene. Pero cuando pasamos al siguiente, vaya, me lo han movido, pero bueno, más o menos se ve. Vemos que ya en la década de los años 80 hay un avance importante ya del maíz y que prácticamente se equipara al trigo. Y como veis, ha desaparecido el mijo, o sea, ya no aparece. Y las manzanas es interesante porque tienen una presencia importante, pero va reduciéndose paulatinamente. ¿De acuerdo? Bueno, luego veis que hay algunos otros cultivos, pero bueno, son menores, por decirlo de alguna forma. Tenemos datos también de Lekeitio, y aquí ocurre y se ve lo mismo. Esto también es la ración entera que cobraban los curas beneficiados de la parroquia de Lekeitio, y vemos que paulatinamente el trigo va reduciéndose, va aumentando el maíz, prácticamente se duplica, y las manzanas se mantienen, pero también empiezan a reducirse. Y ya para el siglo XVIII están en claro retroceso. Porque, como decíamos, muchos artasoros, muchos maizales han ocupado estos manzanales. Es por ello por lo que además, curiosamente, empieza a aparecer en la documentación mucho vino procedente de Navarra. Es lo que se llama en la documentación el vino chiquito de Navarra, que seguramente sería vino clarete o no estoy muy seguro, pero bueno, tampoco me atrevo a aseverar nada. Bueno, entonces hay que sustituir la falta, digamos, de sidra en algunas zonas con la importación de vinos o, por ejemplo, con el chacolí, que hablábamos antes, ¿de acuerdo? Bueno, generalmente lo que llevan los barcos a Terranova es sobre todo sidra, vino de alta calidad para los capitanes y la tripulación lo que bebe es sidra y chacolí. Llevan agua, por supuesto, para cocer la comida y hacer el famoso lapico, pero lo que beben básicamente es sidra. Y yo he hecho cálculos, porque hay documentación, por ejemplo, en el Archivo General de Guipúzcoa sobre el armazón de una serie de balleneros
en el finales del siglo XVII y consumían 3 litros por persona y día. Claro, son otros tiempos, no pensemos que son los actuales. Hay alguna estadística de 1828 sobre San Sebastián y coincide esa cantidad, o sea, 3 litros por persona y por día, ¿de acuerdo? Bueno, tened en cuenta que comían básicamente pan y bebían vino para coger fuerza. Y bueno, si había comida, pues sí, el lapico, una sopa, y luego llevaban pues cecial o llevaban cecina y bueno, pues comían ensalazón o ahumado, lo que podían. Bueno, vemos aquí también cómo se va, en el caso de Vergara también se va reduciendo el precio, se mantiene bastante, pero ya se reduce a partir ya del siglo XVIII. Eso, de alguna forma, pues bueno, viene a mostrar que hay un retroceso también de la manzana. Bueno, y aquí este es, digamos, el que ya de alguna forma nos da claramente que hay un predominio del maíz en muchas localidades guipuzcoanas y vizcaínas, que incluso doblan al cultivo del trigo. Esto es del año 1785-1802. ¿De acuerdo? O sea, ya está claro que el maíz prácticamente ha venido a sustituir al trigo, o al menos en algunas zonas lo ha sustituido o tiene un cierto predominio. Bueno, la introducción del maíz va a producir la especialización ganadera también. No solo en Guipúzcoa, hoy os pongo el caso de Asturias y el de Cantabria, en el que no vamos a entrar, pero para que veáis que también estos procesos se dan en todo el Cantábrico. Vemos que en general hay un aumento de la cabaña del 20, en torno al 20 y el 50%, con diferencias geográficas, pero hay una clara especialización. El ganado ovicaprino va a predominar en la zona del Beterri y el ganado vacuno en el Goierri. Como os decía antes, pues prácticamente hasta el siglo XVIII, XIX, aunque hay excepciones. Habría que hacer un mapa localidad por localidad y esto cambiaría. Eso incluso, la posibilidad de estabular o de semiestabular el ganado vacuno, va a cambiar también el régimen de explotación y de transhumancia. Hasta ahora lo que ha existido, al menos en la documentación es lo que se trasluce, es básicamente una transterminancia, que es un trasiego desde el fondo del valle hasta las cimas, o en su caso, entre un pueblo y otro. Por ejemplo, los ganados vacunos de Oyarzún, de Astigarraga, de Fuenterrabía, incluso, pues iban a la zona de los Montes Francos del Urumea. Hace poco ha publicado un libro Patxiku Perurena, en el que se veía que todos los ganados vacunos del entorno de Usurbil, San Sebastián, Andoain, subían a la zona de Leitza a pasar el verano. Perdón, sí, el verano, eso es. El invierno lo pasaban en casa. Bueno, esto lo que va a permitir es un aumento de los rendimientos, también un aumento del número de animales de tiro para el transporte y la trajinería, en un momento muy importante además, y también hemos detectado cambios en lo que es las costumbres culinarias o alimenticias. Hay un mayor consumo de lácteos, de carne, también, por ejemplo, de cordero. Vemos que los guipuzcoanos, por ejemplo, están exportando desde la zona de Izgorri, están exportando quesos a toda la zona de Vizcaya. Y también vemos que se está exportando la lana de la oveja lacha, por ejemplo, a los telares de Olorón y de la zona del sur de Francia. Este es un momento de gran expansión de esos telares. Y además de la lana navarra, vienen también a la zona de Tolosa y a Irún a recoger la lana de las ovejas lachas, y se la llevan, ¿de acuerdo? Tener en cuenta también que la lana de las ovejas lachas se utilizaba en la zona para hacer, por ejemplo, los famosos, ¿cómo se llaman? Ahora se me ha olvidado la palabra. Ahí, no me va a salir. Los capusayos, que están hechas de marraga, que era una tela bastante vasta, hecha con lana de oveja lacha. Bueno. Y lo que también vemos ante la pérdida de propiedad de la que hablábamos antes es un aumento de los contratos a media ganancia y pérdida. Lo que hacen los jaunchos para atraer a esos arrendatarios y que vuelvan a ocupar los caseríos es comprar ellos el ganado, lo dejan en usufructo a los arrendatarios y luego van a medias. Si hay ganancias,
ganancias a medias, y si hay pérdidas también a medias, ¿de acuerdo? Con la venta del ganado o la venta de los productos, etc. Bueno, aquí veis la evolución de la cabaña ganadera en Cantabria. Se ve claramente que hay diferencias. En el interior hay un aumento del ganado, digamos, menudo, y sin embargo, en el caso de Asturias de Santillana, hay un aumento del vacuno. Quiero decir que hay diferencias regionales importantes. En el caso de Guipúzcoa no tenemos estadísticas hasta bien entrado el siglo XIX, pero tenemos algún dato y vemos cómo ya en la zona de Vergara pues el ganado ovino ya es más numeroso que el vacuno, pero tampoco se llevan tanta diferencia. ¿De acuerdo? Bueno, lo que sí tenemos es pues, la evolución del número de yuntas, que como veis ha aumentado desde el siglo XVII hasta el XIX. Bueno, eso sí es interesante. Si veis en la estadística de abajo, prácticamente el 75% de los caseríos que aparecen en esa referencia, de los 225, el 75% cuenta con alguna yunta de bueyes. Es decir, que todo aquel caserío que se preciase, pues intentaba tener una yunta de bueyes. Generalmente, haciendo una media, cada caserío tenía, y esto creo que se puede extender bastante fácil a toda Guipúzcoa, unos 3 bueyes o vacas. Las vacas, tener en cuenta que además dan leche, es lo importante, además de la fuerza de tiro, unas 25 ovejas, unas 15 cabras y 3 lechones. Bueno, es una media, es una aproximación, sin más. Bueno, estas serían más o menos las vacas de la época, la raza pirenaica, que son los betisus de ahora, y estarían mucho más flacos, claro, que los de ahora, porque los de ahora tienen más pasto, incluso se les engorda, etc. Había un tipo de bueyes que se les llamaba los bueyes cebones, que a esos se les cebaba para las carnicerías, y a esos sí que se les daban habas o nabos. Entonces, esos sí estaban engordados, pero estas, las que pasaban la mayor parte del año en el monte, las montaraces, esas eran, vamos, como perros de tamaño, un poco más grandes serían y bastante flacas. Los testimonios a veces hablan de que se les ven las costillas y, bueno, están bastante flacas. Bueno, vemos que la pequeña edad del hielo también tiene su impacto en otras actividades, no solo en el sector primario. Y uno de los sectores es el forestal, que está muy relacionado con el sector siderúrgico, del que luego hablaremos. Bueno, al parecer hay algunos testimonios que nos hablan de un importante descenso de la productividad de los jarales y hay, al parecer, un retardo en el corte. Los jarales generalmente se cortaban entre 15 y 20 años, pero sabemos que en la zona de Hernani, durante todo este periodo, la segunda mitad del siglo XVII, se empiezan a cortar cada 20 años. Claro, no sabemos exactamente si es por dejadez, si es porque precisamente el enfriamiento del clima ha ralentizado el crecimiento de los árboles, que pudiera ser. Todo esto nos movemos en un ámbito de hipótesis. Pero lo que sí sabemos es que a partir de ahora, en zonas como Rentería, Oyarzun, Hernani, Legazpia, se empiezan a convertir los jarales en trasmochos, es decir, se guían. Hasta esa época, la mayor parte de los bosques guipuzcoanos estaban compuestos por jarales y por árboles bravos. Y a partir de ahora, los jarales se van a convertir en trasmochos. ¿De acuerdo? Bueno, que esto permite una mayor productividad. Porque los trasmochos, a diferencia de lo que ocurre con los jarales, en vez de cortarse cada 12-15 años, se cortan cada 8 o 9 las ramas cortas. Bueno, os he traído aquí unos ejemplos. Esto es un jaral que hay en la frontera que está entre Leiza y Berastegui. Veis que se corta la cepa, digamos, y luego empiezan a surgir una serie de ramitas. Esas ramas se cortan cada 12-15 años y se utilizan para obtener carbón vegetal. Y también se utiliza, por ejemplo, para la cestería, para los flejes de las cupelas, etc. Luego estarían los árboles bravos, esto está en Urdanibia, los árboles rectos bravos, y el nuevo sistema que se implementa es este, el de los trasmochos. Es lo que en la documentación aparece como dejar horca y pendón. De alguna forma esta sería la horca, este sería el pendón. Y luego veis que hay una serie de ramas y otras ramas más pequeñas, y estas son las que se cortan cada 8 o 9 años para utilizarlas para obtener carbón vegetal. Este árbol lo bueno que tiene es que en la misma superficie, o sea, no tenemos que dedicar un árbol a la agricultura, otro a la ganadería,
otro a la siderurgia y otro a la construcción naval. Con el mismo árbol hacemos frente a la demanda de las 3 actividades. Estos árboles dan bellotas y a partir del 29 de septiembre, cada San Miguel, se abre la veda, digamos, y entra aquí el ganado a comerse la bellota. Luego estas ramas se cortan y pueden producir cada 8 o 9 años carbón vegetal. Y luego estas piezas curvas se cortan ya cuando el árbol tiene 160, 200 años y sirven para las piezas curvas de la construcción naval, el costillaje, varengas, etc. Bueno, este es un sistema que se sigue utilizando hoy día. Y os he traído una foto de la Sierra de Guadarrama, creo que es, o Somosierra, no sé, estaría en frontera, esto es Segovia, vamos. Y veis que siguen guiando los robles. A estas ramas les llaman los pendolones, ¿de acuerdo? Pero siguen dejando horcas, ¿de acuerdo? Bueno, o sea que es un sistema que se sigue utilizando. Y también encontramos este tipo de árboles, por ejemplo, en la zona navarra. La foto es muy mala, ya lo siento, hace un día muy gris y no se ve muy bien. Pero bueno, sigue un poco el mismo esquema, ¿de acuerdo? Y estos árboles han sido utilizados pues, hasta hace 60 años para obtener carbón vegetal, ¿de acuerdo? Bueno, ¿qué relación tienen los cambios en el bosque con el modelo siderúrgico? Bueno, pues vemos que las ferrerías en este momento van a implementar una serie de cambios. De hecho, ya venían haciéndolo desde prácticamente comienzos del siglo XVI. Por ejemplo, el cambio radical va a ser la introducción del martinete. La introducción del martinete va a permitir el aumento de la productividad. Y, curiosamente, tenemos datos de Guipúzcoa en los que vemos que claramente, en algunos casos, la producción de las ferrerías se duplica. Os he traído aquí una tabla y veis cómo si producían prácticamente en la década, bueno, en los años, en el siglo XVI, producieran en torno a 1000 quintales, llegan casi a los 2000, o en el caso de los que producen 800, llegan a 1300, o sea, prácticamente se duplica la producción. Es cierto que el número de ferrerías en Guipúzcoa en el siglo XVII disminuye. Tenemos, por ejemplo, el testimonio de Martínez Zaldivia, creo recordar que es, que nos habla de unas 125 ferrerías hacia 1625 en Guipúzcoa. Bueno, pues en 1689, según un informe de la Diputación, hay unas 87, creo recordar. Bueno, pues esas 87 producen lo mismo prácticamente que lo que producían las 125 anteriores. Es decir, que no hay un descenso de la producción, a pesar de lo que muchas veces se ha dicho, que había sido un periodo de crisis. Bueno, hay nuevos mercados, como por ejemplo el americano. Se está exportando en este momento hierro a Inglaterra, a Francia, a Portugal, a América, que es el nuevo mercado, digamos. Y eso es lo que permite que las ferrerías guipuzcoanas perduren. Además, tienen un marco legislativo proteccionista, y eso lo consiguen gracias a las diferentes negociaciones con la corona, y a pesar de que se introduce hierro de Suecia, hierro de Lija, hierro inglés, etcétera, pues siguen teniendo su propio mercado. Y vemos que, por ejemplo, se está exportando quincallería a toda la zona de la Corte, en Madrid, que es otro de los grandes mercados, que muchas veces no se ha tenido en cuenta. Lo que hacen muchas veces es, con acémilas y mulas, llevan pescado o acero de Mondragón, pasando por Vitoria, a toda la zona de Toledo. Y de Toledo traen seda y otros productos. De eso he hecho algún estudio también, y hay bastante interesante. Bueno, vemos también que en este momento hay un aumento del número de molinos, sobre todo en los cauces secundarios, curiosamente donde han ido desapareciendo las ferrerías. Si veis el cuadro o el mapa que estableció Díez de Salazar sobre las ferrerías entre los siglos XIV y XVI, veréis que muchas de ellas en el siglo XVI estaban en pequeñas regatas o en cauces secundarios. Bueno, para el siglo XVII la mayor parte de ellas desaparece y se centran todas en las principales cauces. Y son sustituidos muchos o reconvertidos en molinos. Curiosamente son reconvertidos en molinos. Y también este es el momento en el que se empiezan a utilizar presas en piedra. Anteriormente la mayoría eran en madera. Hace unos años, y creo que todavía, si no me corregirán algunos de los presentes,
en Yarza, en Igarza, apareció la presa y era de madera, y creo que se conserva alguna parte, no mucho ya, pero... Bueno, pues a partir de este momento, debido a estas avenidas y a estos fenómenos catastróficos, la mayor parte de las presas se empiezan a construir en piedras, en piedra, ¿de acuerdo? Y un ejemplo de eso lo tenéis, por ejemplo, en mi pueblo, en Oiarzún. Al lado del campo de fútbol hay una presa preciosa de la ferrería de Yurrita, que es una de las pocas, yo creo, que se conservan en piedra. Incluso tiene el basamento en madera, pero luego está forrado de piedra. Bueno, y creo que es algo que habría que mantener. Bueno, pasamos a otro, ya para ir acabando, a otro de los apartados en los que tiene de alguna forma influjo la pequeña edad del hielo, y es la caza de las ballenas y la pesca también. Bueno, aquí también nos movemos un poco en el ámbito de la hipótesis, porque, bueno, hay datos, hay estudios y parece ser que sí, pero aseverar al 100% que los procesos que vamos a explicar ocurrieron por la pequeña edad del hielo, pues tampoco lo podemos asegurar. Sí sabemos que ha habido un descenso de la temperatura en el agua del mar. Esto se han hecho estudios incluso pues, estudiando las capas de los glaciares, etcétera. Y sabemos que de alguna forma se producen cambios en la migración de las ballenas. Las ballenas están obligadas a buscar el alimento más al norte, en la zona de Islandia, más cerca de los casquetes polares, y sin embargo luego bajan a África, a la zona de Canarias, a criar. Y es por eso por lo que vuelven de alguna forma en su recorrido a las costas del Cantábrico. Y es por lo que de alguna forma se rehabilita también durante el siglo XVII la caza de la ballena en Galicia y en las costas del Cantábrico. Y de ello se van a ocupar precisamente los vascos, que son los que de alguna forma arriendan los puertos de Cantabria, de Asturias y de Galicia durante el verano para cazar las ballenas. Y de eso tenemos bastantes testimonios. Bueno, la mayor parte de los caladeros se trasladan más al norte de Terranova. En Terranova también hay que tener en cuenta que durante prácticamente 80 años los vascos y otras nacionalidades pues habían sometido a la ballena a una explotación muy fuerte. Entonces empieza a escasear el número, pero también parece que las migraciones cambian. Y entonces los vascos empiezan a ir a Noruega, a la zona de Groenlandia, al estrecho de Davis, es decir, más al norte. Es en este contexto en el que ocurre la famosa masacre de 1615 de 32 marineros vascos, bueno, eran casi todos de San Sebastián, en las costas islandesas, ¿de acuerdo? Bueno, sigue habiendo viajes a Terranova, pero sobre todo de bacalao. Es verdad que sigue habiendo balleneros que van a Terranova, pero son más puntuales. Lo que sí hay claramente es una especialización y una división del trabajo. Vemos que, por ejemplo, sabemos que Bilbao es el gran puerto comercial del Cantábrico, basado en la exportación de lana y en la importación de bacalao, precisamente de Terranova. San Sebastián, ¿a qué se va a dedicar? Pues precisamente a la caza de las ballenas, a la exportación de hierro, a la exportación de vino navarro hacia Inglaterra, y también incluso al contrabando ilegal de plata. Eso es una cosa bastante desconocida, pero que bueno, hay algún estudio, por ejemplo, el de Xavier Alberti, que lo demuestran. Bien, entonces hay otros puertos pequeños que se van a dedicar precisamente a la caza de la ballena. Pues, por ejemplo, Orio, Zumaya, Guetaria se van a especializar en esto. Y todos los años vemos que hay diferentes expediciones, bien a la zona de Galicia o si no a la zona de precisamente de Islandia, de Terranova, etc. Más aún, debido a las dificultades que tienen los vascos para, por ejemplo, tomar tierra en Terranova, lo que hacen es implementar nuevos sistemas, como este, por ejemplo. Se dice que lo descubrió François Sopit, creo que es, de Iparralde, pero bueno, no estamos seguros. Simplemente, pues bueno, como no pueden tomar tierra, porque si no les atacarían los ingleses, pues lo que hacen es matan en alta mar las ballenas y bueno, pues las despiezan en alta mar y luego obtienen el aceite precisamente en el propio barco, a través de este tipo de hornos. Además, durante este periodo
empiezan a capturar otro tipo de ballenas, y sobre todo los cachalotes. Y ahí, en torno a la captura de cachalotes, un importante desarrollo de la industria del refinado, sobre todo en Iparralde, en la zona de Bayona, en San Juan de Luz, pero también en San Sebastián. Hay algunos testimonios de que hubo alguna, sobre todo ahí en las zonas, me imagino que sería en la zona de San Martín, en lo que es hoy día La Concha, que todo eso eran arenales, y ahí pues obtendrían el saín o la grasa de la ballena. Y otra de los grandes subterfugios que utilizan las flotas balleneras, tanto de Iparralde como de Egoalde, es la utilización de tripulaciones de ambos lados. Como os he dicho antes, la flota ballenera de Iparralde pasaba el invierno en pasajes. Bueno, pues sabemos que las tripulaciones de esos balleneros estaban compuestas, no diría mitad y mitad, pero sí en un alto grado, por gente de Egoalde y gente de Iparralde. Es más, los barcos cuyos armadores eran de San Sebastián, para ir a Terranova utilizaban bandera francesa. Iban a Bayona, obtenían el salvoconducto del gobernador de la Purdi, el señor de Gramont, no me acuerdo cuánto pagaban, creo que eran 30 ducados o algo así, y contrataban a un piloto francés, iban con bandera francesa. ¿Por qué? Porque Inglaterra permitía a los franceses ir a Terranova, pero no a los españoles, es decir, a los súbditos del rey de España. Sí, sin embargo, a los súbditos del rey de Francia. ¿Qué ocurre? Que como todos hablan euskera, pues es muy difícil diferenciarlos. Entonces, los ingleses se lo huelen, porque si leéis el Tratado de Utrecht, incluso el Tratado de París, siguen prohibiendo que los guipuzcoanos vayan a Terranova, en 1763. Eso significa que iban. Bueno, entonces, tenemos datos, por ejemplo, os hablaba antes de estos balleneros que hay en San Sebastián de 1675, creo que uno de ellos se llama La Esperanza, tiene una tripulación de 50 miembros, 11 son de Hendaya, 11 de San Sebastián, 10 de Orio, luego hay uno de la Anchove y hay dos de Guetaria, bueno, se va completando. Pero la mayor parte son de Hendaya y de San Sebastián y de Orio, ¿de acuerdo? Eso también demuestra pues, un poco los subterfugios que utilizan. Bueno, veis aquí la caza. En cuanto al sector pesquero, y con esto voy a ir muy rápido, sabemos también, y de esto hay testimonios, por ejemplo, en la zona de Galicia, de que hay importantes crisis en la pesca de la sardina. La sardina generalmente es un pez que se desarrolla en temperaturas más o menos templadas. El frío, al parecer, lo lleva bastante mal. Y curiosamente, durante este periodo, tanto en Galicia como en el País Vasco, en el País Vasco, hay una reducción de las capturas de sardina. Sin embargo, aumentan las capturas de besugo. Las capturas de besugo. El besugo va a ser el principal producto que además va a dar lugar al desarrollo de una industria de escabeche. El escabeche generalmente se obtiene con la cocción de los propios hígados del pez. Entonces se mete en ese aceite que surge y se mete en barricas y luego se exporta, ¿de acuerdo? Entonces eso va también a generar una cierta especialización. Vemos que la industria del escabeche se va a centrar en la zona de Bermeo, Lekeitio, Mutriku y Guetaria, en torno a la pesca del besugo, que se centra básicamente en Guetaria y Lekeitio, y luego la sardina, la exportación de sardina, generalmente ahumada o en salazón, que se trae principalmente de Galicia, se centra en Fuenterrabía y se exporta a la Purdi y a Francia. O sea, venían los franceses con sus barcos a Hondarribia y exportaban gran cantidad de sardinas. Además, durante este periodo se empieza a utilizar un nuevo sistema de pesca que es el de avamporte. Es decir, en vez de ir en el mismo día y volver, pasan varios días, sigue siendo pesca de bajura, digamos, o intermedia, pero pasan varios días. Claro, eso de alguna forma repercute en la calidad del pescado. Ya no está tan fresco, entonces hay que salarlo, y se genera, digamos, una industria de salazón, una industria de escabeche. Curiosamente sabemos que a partir del siglo XVIII el besugo reduce sus capturas y volvemos a un periodo en el que es muy importante la pesca de la sardina, a partir del siglo XVIII y del XIX. Y bueno, pues coincidiría un poco con lo que estamos hablando. Bueno, y para finalizar,
el papel de las haciendas locales y las consecuencias precisamente de la pequeña edad del hielo en las haciendas locales. Bueno, sabéis que ante las fuertes precipitaciones se producen avenidas de los ríos, hay importantes destrucciones de las infraestructuras viarias, incluso edificios, y entonces los ayuntamientos que todavía tenían una estructura fiscal muy débil, pues se ven obligados a buscar dinero de alguna nueva forma. Generalmente, la estructura fiscal de los ayuntamientos guipuzcoanos está basada en lo que se llama el repartimiento, es decir, hacía falta dinero, pues se repartía entre los diferentes vecinos en función de su poder adquisitivo, bueno, básicamente de los millares con los que contase y del patrimonio que tuviesen. Pero eso no da. Entonces hay que establecer un sistema extraordinario. Es un poco lo que hoy día sería el IRPF y el IVA. El IVA es un impuesto sobre el consumo, que es un impuesto indirecto, que no es muy gravoso porque, bueno, como lo pagas cuando compras y vendes, pues casi ni te enteras. Te duele más cuando te llega la minuta del IRPF y tienes que pagar 1.000 euros, o si te da a devolver, pues te da su alegría. Pero cuando estás comprando el pan o vino u otro producto, pues no te afecta tanto. Y eso es lo que ocurre en este caso. Empiezan a establecerse de manera extraordinaria sisas. Se utiliza el recurso a las sisas, que se van a ir generalizando debido precisamente a las exigencias de la propia corona, que como sabéis está continuamente en guerras, y también a las consecuencias de la pequeña edad del hielo. Esto es un sistema que se aplica también, por ejemplo, en la zona de Asturias, sobre el pan, sobre el vino, en la zona de Cantabria, y en el País Vasco pues vemos que paulatinamente van desapareciendo los repartos foguerales y se van imponiendo y generalizando las sisas. Y en palabras de Isabel Mugartegui, que es la que más ha estudiado estos temas, sobre todo a partir ya del siglo XVIII, nace de esta forma la fiscalidad provincial. Una fiscalidad que básicamente está basada en los impuestos indirectos, que siendo extraordinarios se convierten en ordinarios. ¿De acuerdo? Bueno, y esto es todo. Eskerrik asko. Bueno, eskerrik asko, Álvaro. Contamos con, bueno, qué bien, media hora para el que quiera o la que quiera hacer algún tipo de pregunta, comentario al respecto. Levantéis la mano y voy, porque como esto se está grabando, os tengo que pasar el micrófono. No sé si no empiezo yo, directamente. Iker. Vale, perfecto. Me bajo la meseta. Primero te quería agradecer esta conferencia que me ha parecido muy interesante y te quería preguntar si se conocen las causas de esta pequeña glaciación que las llamamos. Sí, bueno, hay estudios de todo tipo. Lo que parece claro es que hubo un cambio en las corrientes. En el caso del Golfo de Vizcaya, la corriente del Golfo es la que de alguna forma equilibra las temperaturas, ¿no? Es un poco también lo que parece que está ocurriendo ahora, que con el calentamiento global se están derritiendo los casquetes polares y eso está enfriando las aguas y está cambiando el circuito, que es un poco lo que de alguna forma templa o hace que el clima europeo sea más o menos templado, ¿no? Y entonces lo que está ocurriendo es que hay grandes contrastes. ¿Por qué ocurre? Bueno, se han hecho estudios y la teoría más plausible es la actividad solar. Parece ser que en este periodo hay estudios hechos, hubo una reducción de las manchas solares, es decir, que la actividad del Sol se redujo. Además, parece ser que coincide en algunos casos latitudinalmente también con la actividad de ciertos volcanes, sobre todo en la fase final, ya en el siglo XVIII-XIX. Sabéis luego, posteriormente está el famoso Krakatoa y algún otro, pero anteriormente parece que hay también actividad volcánica. Entonces, es un cúmulo de factores. Yo no soy especialista, no soy climatólogo, pero por lo que he leído, básicamente lo achacan a la actividad solar.
que parece ser que hay una reducción. Os iba a traer un esquema que había encontrado por ahí, precisamente de la actividad solar, pero bueno, al final me pareció que era meterme en cosas en las que yo no controlo y no soy especialista. Pero sí, básicamente ese es lo que alegan para el cambio de temperaturas. Vale. Veo que os he abrumado con tanto dato y estáis un poco... Bueno, yo voy a añadir otro más. Al hilo de lo que comentabas de los manzanales, me he acordado, bueno, por aportar un dato más, del motivo por el cual en la zona de Donostialdea han permanecido, ¿no? Y se vienen desarrollando desde la época moderna, es precisamente porque para acceder a los cargos concejiles del Ayuntamiento de San Sebastián se exige, no sé, hablo de cabeza, 211 manzanales en cuadro, plantados en codo, creo que era algo así. Es decir, que cualquiera que quisiese acceder a un cargo concejil en el Ayuntamiento de San Sebastián tenía que tener esos 211 manzanales en propiedad, ¿no? Por eso... ahora no hablo de memoria, no recuerdo si las de mediados del siglo XVIII lo exigen, pero las de 1489 exigen que la sidra que primero se tiene que consumir es la intramuros, es decir, la de aquellos propietarios de caseríos que vivan intramuros. Hay un pleito bastante interesante, creo que es a principios o hacia mediados del siglo XVI, entre los habitantes de las Artigas de San Sebastián, en la zona de Ibaeta, etcétera, que se quejan precisamente de eso, que ellos son cosecheros y producen sidra y forman parte de la jurisdicción de San Sebastián, pero por ordenanza se lo prohíben. O sea, hay una diferenciación clara entre intramuros y extramuros, y es muy curioso. Y al hilo de esto, de los manzanos y de un poco los cambios que hay en el sector primario, no me ha dado tiempo a hablar de ello, pero hoy en una de las diapositivas veis un término que era algo así como mejoramientos. Los mejoramientos hacen referencia a que precisamente en la década de los años 80 encontramos numerosos expedientes en los que después de un proceso judicial y una herencia, quien obtiene el vínculo o las propiedades se ve, y perdonar la expresión, con un marrón importante. ¿Por qué? Porque el patrimonio está bastante devaluado. Debido al impacto de la pequeña edad del hielo y al abandono de los caseríos, claro, si los caseríos no tienen arrendatarios, no tienen maisterras que los cuiden y los mantengan, se van hundiendo. Y precisamente lo que dicen los testimonios es que se hunden por arriba, por el techo, y aparecen pues, derruidos. Entonces, cuando recuperan el vínculo o hay alguien que quiere recuperarlo, tienen que hacer fuertes inversiones. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre? Claro, que hay que desembolsar grandes cantidades de dinero. Y hete aquí, y esta es una de las peculiaridades de Guipúzcoa y de Vizcaya, por ejemplo, que vemos que en muchas ocasiones en los contratos matrimoniales quien hereda no va a ser el hombre, sino la mujer. Y curiosamente este recurso se utiliza mucho durante este periodo. Es decir, en Guipúzcoa, en Vizcaya, incluso en Iparralde, en algunas zonas de Navarra, existe lo que se llama la libre elección, por la cual los padres pueden elegir a cualquiera de los hijos como heredero. No tiene por qué ser el mayorazgo, o sea, no hay una regla escrita. Y eso se mantuvo aquí hasta el siglo XVIII-XIX, a pesar de la ley castellana. La ley de Madrid de 1535 obligaba a que quienes heredasen fuesen los hombres, los mayorazgos. ¿Por qué? Porque decían que al heredar las mujeres se perdía el patrimonio, porque quedaba el apellido del que venía, el que traía el patrimonio. Es decir, lo que se hace es, aquellos que necesitan dinero para relanzar sus patrimonios, casan a sus hijas con hijos de mercaderes o gente de la nobleza que tiene dinero. Pero lo que ocurre es que en las constituciones matrimoniales, en el contrato matrimonial, se obliga a aquel que se casa con ese vínculo a que mantenga el apellido de la mujer. Una cosa muy curiosa, que igual hasta se podría recuperar en la actualidad, no lo sé. Entonces, es una cosa curiosa porque es otro subterfugio que se utiliza de alguna forma
para poder hacer frente a las dificultades que se crean con la pequeñada del hielo. Es decir, en vez de mantener la línea patrilineal, por decirlo de alguna forma, son las mujeres las que heredan para casarlas con gentes que tengan patrimonio y que traigan el patrimonio a cambio, digamos, del escudo y del prestigio de esa familia. Y eso es lo que pasa, por ejemplo, en el caso del vínculo de los López de Zarauz. Los López de Zarauz eran una rama bastarda de los parientes mayores de los Zarauz, que luego volvieron a unirse a los Zarauz y se unen a los Berroeta Aldamar, a los que, bueno, sabéis que los Berroeta Aldamar, finalmente esa línea, quien la mantuvo fue la famosa reina de Bélgica, ¿cómo se llamaba? Fabiola, eso es. Pues Fabiola era Berroeta Aldamar Zarauz, creo recordar, y si no Borja ya me corregirá, o no sé si era Zarauz Berroeta Aldamar, ¿de acuerdo? ¿Cómo? Sí, antes era Moreyala, y no sé si era Tola también o no. ¿Cómo era? No me acuerdo ahora. Bueno, vale, eso lo controlas tú más que yo. Pero seguía la línea de los Berroeta Aldamar, y estos eran sus antecesores. Estos eran los que además tenían la casa torre de Guetaria, la que está al lado de la parroquia, la Torre Zarauz. ¿De acuerdo? Corrígeme si... Eso no te voy a corregir, además, ese no es el tema de hoy, eso es una cosa de Lola. No, pero bueno, ¿qué iba a decir? No, es que ricasco, yo he aprendido muchísimas cosas. Hay dos cuestiones, tenemos tiempo, ¿no? Sí. No voy a dar yo el rollo, no es por eso, es por no cansar a los amables ciudadanos. En lo de mayorazgo y las vinculaciones y los contratos, bueno, perdón, antes de todo, es una economía adaptativa, por lo que he entendido. ¿Una, perdona? Una economía adaptativa todo el tiempo. Sí, como yo casi lo siempre, entiendo, por otra sí. parte, no tienes otras. Habrá gente que me contradiga, yo no digo que no, pero yo por lo que veo en la documentación es completamente adaptativa. Yo comparto lo que dices. Me atrevería a decir que antes incluso que del siglo XVII. Siempre, no hay otra. Sí. Si vas por los baserris, tú más que yo. Al ser una agricultura muy pobre, seguramente tenía que estar continuamente pendiente del mercado. O sea, no le quedaba otra. Y del tiempo. Eso somos conocidos, que tenemos una edad, hemos visto eso en el baserri. En fin, pero eso no. En el tema que decía, las vinculaciones también son adaptativas. Que los contratos, que son contratos, son asuntos civiles regulados por el derecho castellano, pero no tanto. Es decir, la elección, yo en eso no estoy de acuerdo, pero no es el tema, porque hay unas fundaciones que te obligan, cuando fundas el vínculo, eliges si es vínculo agnaticio o es electivo. En muchos baserris es electivo de hecho, porque además las fundaciones son muy pobres legalmente, porque los baserritas ni se ajustan al hecho que no conocen y el notario, en fin, lo que yo te diga, le suena la ley de toro pues de aquella manera. Y es muy curioso también eso, porque es un entorno euskaldun que no entiende de aquello y sabe que la única riqueza que tiene es el baserri, con esas características que tú has contado, y que lo que transmites es un nombre. Es decir, más que, eso es un comentario que te hago, más que yo tengo una hija y le voy a... No, yo tengo un baserri y el que vive aquí se toma el nombre del baserri, que es un tema de antropología muy interesante. Es decir, gobierna el sitio, no hay apellido, el solar. Gobierna el sitio. Y nosotros apellidos casi ninguno tenemos que nos tocaba, o lo han cambiado en algún momento determinado, porque hemos ido un baserri a otro, ¿no? Hay una curiosidad, al hilo que has contado en la economía adaptativa, que cuento un dato que has señalado en el Tratado de Utrecht. Hay momentos un poco estelares, ¿no?, en esta época de cambios desde Guipúzcoa, y además en este caso desde Euskal Herria. Estas economías locales que tienen que acoplarse pues, a un cierto marco europeo, un marco europeo regulado por tratados internacionales, uno de los últimos momentos en el que la sociedad colectivamente, incluso podemos decir de Euskadi o de Euskal Herria, Bizkaia y Guipúzcoa, los dos territorios se aunan para negociar un tratado internacional en 1728, en Soissons, que es después de Utrecht, después de la etapa del Tratado de Cádiz, que precisamente se dedican a conspirar las Juntas Generales de ambos territorios para salir al pairo de los conflictos con Inglaterra y con Francia, el bacalao. Y curiosamente, es una cosa que hace poco me la he encontrado antes, es digna de contar, por eso la cuento. Resulta que el secretario de Estado es un donostiarra de Segura, Aristeguieta, es un salsero, euskaldun zarra,
el embajador en París es Barrenechea Bilbao, un Xalxero Euskalunzarra, y hay otro embajador, también Xalxero Euskalunzarra, y entre ellos conspiran en tratado internacional para que se beneficien los territorios. Es decir, hay también esa preocupación de esas élites, en fin, que son también muy de pueblo, somos todos muy de pueblo todos, ahí ya no tenemos mucha diferencia, porque hay una implicación también. Es decir, conocen muy bien, porque son rentistas, Sí, eso es. más o menos ricos, no son particularmente extraordinariamente ricos, pero al hilo de esos cambios, hay una especie de mentalidad colectiva como hay ahora, de arrimar el hombro, ¿no? Sí. Es una documentación preciosa, que saldrá a la luz dentro de no mucho, donde ves que, joder, que todo el mundo se mueve. El hielo o el deshielo, hay una preocupación. En las Juntas Generales mandan 600 folios o no sé cuántos de copias a París. ¿Dónde está la nuestra? A ver si de esta vez con estos dos que negocian, entre negocio y negocio, con Fleury, con, en fin, con las grandes esferas internacionales, que nos cuelen el negocio del bacalao y que lo mejoren. Sí, ¿no? sí. Para ellos es importante y luchan, ¿eh? Incluso en 1763 yo he visto el expediente en Simancas y siguen negociando R que R para conseguir el acceso al bacalao directamente, Claro. no a través de intermediarios, en Terranova. Sí, sí. Pero el embajador español incluso, que era un vasco, y en representación de la Diputación estuvo intentando negociar, y ¿cómo es este? El Pite el Viejo, creo que era, le dijo que ni hablar, o sea, que por ahí no pasaba. Sí, sí, es muy interesante además cómo se mantiene. Sí, sí. No, y estoy de acuerdo contigo en que, bueno, hay como una especie de idea colectiva. Ahí he mencionado antes cómo los dueños del vínculo, cuando reconstruyen los caseríos de ese vínculo, los vuelven a reconstruir, compran ganado, y para atraer a los maisterras, a los arrendatarios, lo que hacen es condonarle el pago de las rentas 4 años. Los primeros 4 años no les van a cobrar rentas. Y generalmente los contratos de arrendamiento solían ser de 6, 9 años. En periodos de dificultades se suele ampliar a 9 años. Entonces, los primeros 4 no se cobran y los 5 siguientes les va a cobrar un cuarto. Y dicen, esto era una costumbre en Guipúzcoa cuando había dificultades. Lo dice así el documento. O sea que los propios jaunchos eran conscientes de que, a ver, si les apretamos demasiado las clavijas, se van a ir. Y eso va en detrimento propio. Entonces, bueno, vamos a establecer una situación más o menos flexible para que ahora igual no cobre rentas, pero de esa manera hago que se mantenga en el caserío, y el caserío me lo mantienen en pie, con lo cual luego no me va a tocar volver a invertir una millonada para volver a reedificarlo. Entonces, bueno, son conscientes de eso, por supuesto. Más allá de la existencia de una economía moral, por supuesto, que en cierta manera sí existe, porque la mayor parte de los productos, la venta de los productos que tienen una venta, digamos, regulada por los concejos, como pueden ser la carne, el vino, el abadejo, el pan, están tasados. Eso sí he tenido yo oportunidad de ver, y hay una tasa. Cuando hay una subasta para, bueno, de alguna forma se subasta el abastecimiento de aceite, de vino, de carne para todo el año, y entonces antes de la subasta las condiciones dicen claramente que el precio de la carne o del vino no puede pasar de tantos maravedís, es diferente de unos días a otros, cambia también en función del tipo de carne, etcétera. No vale lo mismo la carne de vaca que la carne de cordero. Os he mencionado antes, es curioso cómo a partir de mediados del siglo XVI, anteriormente las extremidades se echaban, los desperdicios se echaban, no sé exactamente lo que hacían con ellos, si los tirarían al río o se los darían para comer a vete a saber quién. Pero a partir del siglo XVII se empiezan a vender. Los codillos, las tripas, etcétera, se empiezan a vender. O sea, hay un cambio en los gustos culinarios, se ve. Y yo lo relaciono pues al famoso lapico, la olla de la que hablan
los caballeritos de Azcoitia, que la mejor se comía era la de los ferrones del río Urumea. Y era simplemente, pues eso, meter agua en un lapico, echarle algo de verduras, pues yo que sé, habas o babarrunas, echarle un poco de tocino y luego con eso meter el pan y ir comiendo y la sopa bebiendo. Y luego darle al frasco, pues eso, 3 litros de sidra. Es que, claro, hoy día nos parece una burrada, pero para la época 3 litros de sidra no es tanto. 1 litro, pues yo que sé, en la comida y otro en la cena, pues digo, no sé. Tampoco he probado. Pero vamos, los testimonios hablan de 3 litros. Que a mí también cuando lo vi me pareció excesivo, pero no. De acuerdo. Bueno, si nadie más tiene ninguna pregunta, puesto que ya rozamos la hora, efectivamente. Nada, muchas gracias por venir y gracias Álvaro. Y nos vemos en septiembre, no sé qué... El 18, perfecto. Pues nos vemos aquí el 18 de septiembre. Eskerrik asko.